Muy buenos días. La verdad que pocos placeres en la vida del académico tan grande como estos reencuentros que nos permiten abrazarnos a todos en temas que realmente nos incumben a todos, porque, claro, uno espero que estoy sacando todo de arriba porque me faltó ponerme, claro, las medias. Quizás muchos temas notariales de incidencia, como la fantástica exaltación de Jorge Luis de recién, tengan que ver con los flagelos del mundo, con los flagelos de los países y demás, pero así como ustedes tienen sus normativas, nosotros tenemos las nuestras. Yo recién pensaba cuando Jorge Luis hablaba, yo lo primero que pensé es que ahora estaba pensando el escribano de nuestra expresidente, que tiene cada vez propiedades, que me cuentan, en Argentina, habrá tenido en cuenta toda la normativa de la UIF, ¿no es cierto? Porque han incorporado miles y miles de propiedades. Pero la verdad es que son normas positivas. Las normas positivas las hace el hombre. O sea, pueden tener más o menos jerarquía, pueden tener más o menos incidencia, que nos unen en los flagelos. Sin embargo, nuestro queridísimo Jorge Luis termina la conferencia hablando de ética, de manera que no hay posibilidad de entender que lo único que une al notariado de los 86 países miembros de la Unión es la ética, no solamente la normativa positiva de cada país tenga, sino los principios. De manera que yo me siento profundamente honrado de estar acá, de ver a tantos amigos, de compartir el panel con tan prestigiosos juristas nacionales e internacionales, el tema de Isidoro, con mi querido José Antonio, con todos los amigos. La verdad es que volver a verlos siempre es una alegría. Yo no me acuerdo nada de los nombres, las caras, les digo Benito que se llama José, siempre es así en mi vida, pero estoy muy feliz y créanme que en cada abrazo lo siento muy profundo dentro de mí. Y muchas gracias por la convocatoria de autoridades, Henry, y muchas gracias por la confianza. Yo estaba pensando recién, el auditorio se me duerme, yo me tuve que tomar un café para dormir, ¿cómo vamos a hablar de ética ahora, no es cierto? Yo que empezaba a hablar de Aristóteles, digo, me parece que Aristóteles esta hora no va a ser conveniente hablar de la doctrina ética, no va a ser conveniente, vamos a tener que modificarlo, porque yo recién hice un cuadrito como para modificar un poco la escritura y tratar de hacer lo más o menos posible, como para empezar a ver cuáles son los fundamentos notariales que realmente los unen, porque en definitiva, la cuestión ética tiene siempre que ver con la cuestión del hombre. En esto de andar y correr, de ver cómo nosotros ejercemos, cómo generamos la seguridad jurídica preventiva, ¿cierto? Este tema fantástico, ¿no? En todo progreso notarial el notario debe tener seguridad jurídica, debe brindar seguridad jurídica, claro, pero ¿a qué forma? ¿Sí? Porque la clásica definición de seguridad jurídica estática y dinámica creada por los autores hace muchísimo tiempo fue lo que a nosotros nos ha empezado a hacer notar que no toda seguridad jurídica es buena. ¿Sí? Porque a través del documento notarial uno puede patentizar una verdad que no es verdad, que es una irrealidad, con el agravante de que esa verdad se llama fe pública, con todo lo que eso acontece. Entonces, siempre en estas cuestiones es bueno volver un poco para atrás y empezar a ver dónde está la esencia de nuestra función, dónde es que la esencia radica. Todas las funciones tienen esencia. Pues bien, es importante que sigamos buscando la esencia de nuestra función en cuestiones técnicas, en cuestiones instrumentales, o es necesario volver a las raíces para determinar por qué razón la función notarial es relevante e importante. Yo tengo una teoría, y por más que le he hablado con muchos colegas, algunos detractores de esas teorías, no me han convencido del todo. Yo realmente pienso que en la era de la... ¿Usted me escucha bien? Yo pienso que en la era de la cibernética, de la computación y de la tecnología que avanza a pasos agigantados, etcétera, yo realmente pienso que si nosotros no fuésemos necesarios para la comunidad, ya nos hubieran suplantado con una computadora. Pero, ¿qué les hace pensar que la actitud amanuense de hace 1000 años que cumplimos nosotros en gran parte de la teoría del instrumento no va a dejar de existir? Pero es ilógico. Es ilógico pensar que el hombre, en este siglo, que no me refería a Jorge, que tiene delante una computadora, que puede ser un documento perfecto, que no se equivoca, que no va a haber inventado tachaduras sobre el raspado, que no va a haber falsedades de ningún tipo porque el documento va a ser inalterado. Es imposible no pensar que si nosotros no fuésemos realmente indispensables, no hubiera ya
sentido nosotros hace muchísimo tiempo. Es que hay algo de la función notarial que es más fuerte que la tecnología, que el instrumento, que el documento, que la fe pública y todo. Y eso lo que es más fuerte es la necesidad que la sociedad tiene de confiar en alguien. Nuestros países están devastados políticamente, patrimonialmente. Sin embargo, el único bastión que todavía queda vigente es el escribano. Y cuando uno firma la escritura, cuando tiene el contenido de esa escritura, uno se queda tranquilo. Esa tranquilidad no la da ningún profesional, no solamente jurídico, ninguno. Ni el médico, ni el veterinario, ni el agrimensor. Nadie da esa seguridad. O sea que evidentemente la sociedad necesita de alguien en quien confiar. Pues bien, entonces el replanteo de la función no tiene que ver tanto ya con la cuestión legal, sino tiene que ver con la cuestión moral. Y para esto, recordar, siempre lo recuerdo, muchos de ustedes ya me han escuchado decir, pero vale la pena porque hay un nuevo auditorio, recordar que desde el primer escriba, el primer cursado del Código Hammurabi, pasen por todos los antecedentes que ustedes quieran pasar, céntrense en el Código de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, siempre se le exigió al escribano tener una conducta moral reprochable. Siempre. Código de, repito, porque la vez que lo leí me quedé impactado, ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Escribano que miente una vez, pierda un dedo, escribano que mienta 2 veces, pierda la mano, escribano que mienta 3 veces, pierda la vida. Pues no había escribano, obvio, sí. Las penas eran terribles para el escribano que mentía, porque falseaba la verdad. La verdad puede estar legitimada por una ley que diga, tienen que pública los legales de tal rigor, pero la verdad real es ética, tiene que ver con la ley. O sea, el escribano le quitaron la ley, le quitaron el Código Civil, le quitaron la facultad de decir la verdad a través del imperio legislativo. Sería contra natura, contra la función un escribano que dice la verdad. Entonces, la última charla que yo tengo preparada para ustedes hoy, que hemos modificado razón de los horarios y razón un poco de lo que venimos hablando en el tema del programa, tiene que ver con esta comprobación, con la comprobación de que la ética ya no es una cuestión meramente de buena hidalguía, conversar, ya no es una cuestión de la competencia legal entre los colegas, de la publicidad excesiva. Mire, soy escribano y tengo para ofrecerle a usted una remera con mi cara y una mujer semidesnuda haciendo bailes en la puerta de mi notaría para que usted entre, se sienta bien, ¿no es cierto? Con una Inca-Cola, si está dieta una Inca-Cola cero. Dejó de ser eso la función notarial y dejó de ser eso la ética notarial. Dejemos de pensar en la ética notarial como el resto lo sabe. Las cuestiones éticas trascendentes son tan importantes porque de eso depende nuestra subsistencia. Depende de nuestra esencia y depende de que nosotros sigamos siendo importantes para la sociedad. Esa es la visión ética. El tema es importantísimo, que ya dejaron de ser los antiguos, como por ejemplo el lavado de dinero. El lavado de dinero, esta información sospechosa, es una información sospechosa hasta ética porque puede hacernos chocar con el habeas data o las relaciones secretas profesionales constitucionales. Y eso enmarca de alguna manera en una cuestión del derecho notarial que se protege a través de la ética y a través de la Constitución Nacional que vamos a ver. Dicho esto, hagamos un repaso general por las teorías que han intentado justificar el notariado desde el inicio hasta hoy. Si ustedes estudian el derecho notarial formal y sustantivo, van a descubrir que muchísimos autores reconocidos, sobre todo españoles, algunos argentinos, mexicanos, han dado pautas de seguimiento. Y esas pautas de seguimiento notariales son las que nosotros hemos adoptado y con las que hemos crecido. Y los congresos tienen que ser el título de este congreso, hacia la codificación del derecho notarial. Estamos pensando en hacer un cuerpo cerrado de normas que se autoabastezca a sí mismo y que contenga la ley notarial. Nosotros tenemos esta impronta porque desde siempre las teorías jurídicas notarialistas han intentado justificar el notariado a través del objeto y método propio. Esta explosión que hizo el positivismo jurídico, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, llegó al notariado. ¿Y por qué llegó al notariado? Porque el notariado surge en 1954 como disciplina autónoma del derecho, separado del derecho de procedimientos, Carnelucci en Italia, separado del derecho civil en todos los demás países. El tercer Congreso Internacional de Notariado Latino celebrado en París es, en el 1954, es que por primera vez declara la autonomía del derecho notarial. O sea, crea una figura para que los juristas lo estudien, lo investiguen, tal cual el derecho notarial era o es. Y desde allí la doctrina preocupada
por establecer en épocas del positivismo jurídico cuál era el objeto y el método propio. Fíjense ustedes qué cosa notable. Un movimiento positivista es el movimiento que dice, para darle valor a la disciplina, para darle importancia a la disciplina, tenemos que fundar en ella un objeto y un método propio. Entonces la doctrina se vuelve loca. Dice, ¿dónde está el objeto del derecho notarial? ¿Por qué el derecho notarial no puede estudiarse dentro del derecho civil? ¿O por qué no puede estudiarse como jurisdicción voluntaria dentro del derecho de procedimiento? Y se enferman todos y nos enferman a nosotros hoy. Entonces dice, primero, la teoría del instrumento público, autonomía de la autonomía del instrumento público. Bueno, el instrumento público no deja de ser instrumento público del derecho civil, que está tratado en el Código Civil, que tiene fe pública, que tiene la relación de parcial, que tiene manifestaciones auténticas autenticadas. ¡No! Pero el documento notarial es mejor. ¿Por qué? Porque lo hace un notario que lo inviste de legalidad formal y absoluta. Entonces, esto es una teoría del instrumento público. El instrumento público como objeto esencial del derecho notarial. Para otros autores eso no alcanzó. Dijo, mire, es muy débil esa teoría. La verdad es que no compartimos esa teoría. Nosotros creemos que el objeto del derecho notarial es la fe pública. Porque la fe pública imprime verdad en el documento. Si un autor le dijo, sí, muy bien lo que usted dice, pero escúcheme una cosa, ¿qué diferencia hay entre la fe pública notarial con la judicial, con la administrativa y en algunos países con la registral? ¿Es mejor? ¿Tiene diferentes efectos? La fe pública no es algo específico del derecho notarial, es específico del notariado como tantas otras disciplinas. Entonces se cae el argumento de la fe pública. Entonces vienen otros autores y dicen, mire, no deje de pensar que el fundamento de la función notarial no es ni el instrumento ni la fe pública, es la forma que imprime el documento, la seguridad jurídica preventiva, porque el notario respeta las formas. No solamente las formas del derecho civil, del instrumento público, sino las formas en su presencia. Entonces, si yo hubiera venido hoy en una corte a dar una conferencia con un tatuaje que diga Metallica y Iron Maiden, usted me ha chocado. Este chico, ¿qué está haciendo? ¿Qué a quién contrataron, Mario, por Dios? Bueno, porque el sentido de la forma tiene que ver con el derecho y también tiene que ver con la presencia. Pero qué tontería decir los derechos humanos. Vamos a ver algo más adelante. Digo, las teorías que nosotros adoptamos y que sentimos como seguras. Y lo más importante de todo es siempre llegamos a concluir en que el opus más importante del notariado es el documento. Vamos a derribar esa teoría del siglo XXI de una vez. Vamos a demostrar que el documento es importante, pero porque es una consecuencia de otros deberes notariales que tienen incidencia en el derecho, pero mucha más incidencia en la cuestión ética. Cuando el notariado empieza a funcionar como entidad jurídica autónoma, cuando empiezan a realizarse el Congreso, cuando los notarios tienen autonomía para determinar cuáles son sus funciones, sus alcances y tal, el notariado empieza a fundamentar todos sus actuares a través de manifestaciones académicas y jurisprudenciales. Y los primeros jueces en el mundo, se preocuparon por seguir, entre nosotros, en los países americanos, la ley española de 1862, algo de la ley del 512 de Napoleón, la ley del 512 del año 11 de Mario, la ley francesa, y algún resabio de la literatura hispánica de la segunda mitad de la Edad Media, del siglo XIV y XV. Entonces la jurisprudencia en otros países, al menos la que yo he consultado, tiene mucho que ver con considerar notario primero como funcionario público, y en segundo lugar, cuando lo consideran como tal, como una especie de amanuenses. Entonces, el funcionario público que acredita, autentica documentos que ocurren en su presencia y que le da el valor de la seguridad jurídica preventiva. Piensen ustedes, ¿qué pasaría si yo hoy les trajera, les pusiera en la pantalla un video de mi presidente, por ejemplo, de mi presidente actual, en el día de ayer, bailándose desnudo en el acto de asunción de autoridades del presidente de ustedes?
Ustedes a lo mejor vieron televisión, vieron el noticiero, vieron que vino el presidente, que está acá con ustedes. Pusieron un video acá, la cara del presidente Macri, bailándose desnudo al lado del presidente. El presidente electo de Perú bailando también, no soy desnudo, pero bailando en las zonas. Y por otro lado, tiene una escritura pública de un notario que recibió el acto ayer, que dice que los presidentes se encuentran frente a él, formalmente sentados, se dan la mano respetuosamente, se saludan respetuosamente, se dan las operaciones de rigor y el presidente Macri se retira. Yo tengo la escritura pública, que tanto hablamos de la escritura pública, la fe, y por otro lado tengo el presidente Macri, bailándose desnudo. ¿A qué le damos importancia a nosotros? No tenga que decir. Porque dice, yo soy jurista, ¿a qué le voy a dar importancia? No venimos de chicayo, ¿a qué vamos? Al documento notarial. Y la sociedad le da importancia. Yo me presento en el canal de televisión más importante de Perú, nos presentamos todos y decimos, miren, le vamos a explicar a la sociedad que a lo mejor no sabe, no entiende o no quiere entender. Esto es un video que está falsificado, este no es Macri, fíjese que no es el cuerpo de él, le han puesto la cara, no es el presidente de Perú, no son los demás miembros. Acá usted tiene la comprobación. Detrás de ese presidente había un notario que estaba dando fe, y estaba mirando y estaba viendo. La verdad es esta. Explicamos. La sociedad tiene un documento y tiene por otro lado un video que por supuesto está viralizado por todos lados. ¿Con qué se queda la sociedad? Y entonces, ¿de qué fe pública hablamos cuando tenemos una prueba contundente, violatoria de derechos, como es un simple video? Porque el video de una asunción presidencial puede surgir de una cámara de un canal de televisión oficial. Pero nosotros tenemos celulares que filman cualquier cosa. Entonces digo, ante una prueba de un celular filmado con alguien, el típico caso de con Argentina, que lamentablemente es muy común, es el caso de que el señor que engaña a su mujer o su esposa con otra mujer, y que se invita en una situación sospechosa. Por más que ese señor vaya a notar y diga usted que yo estaba en este lado, que usted me vio, que yo estaba justo filmando una escritura, que estaba tocando el violín en el Teatro Colón, todo lo que usted quiera. Del otro lado tiene un video de un celular que vale 2 soles y que demuestra que esa persona estaba cometiendo adulterio. Pero usted sabe que en Argentina se han derivado pruebas en un juicio con escritura pública por filmaciones caseras que no tienen para nada de relación con la seguridad jurídica preventiva. Digo, la realidad en muchos aspectos ha superado el derecho y nosotros no lo vimos, o no lo vemos, o no lo queremos ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el derecho a nosotros no nos da la respuesta, a no desesperarse. No busquemos una ley positiva que diga, artículo 1, no se van a tener en cuenta el juicio las filmaciones caseras en razón de la prueba. Artículo 2, se van a desechar los mensajes de texto. Sebastián te voy a matar mañana, amenaza. No, se desechan los mensajes de texto. Artículo 3 de forma. No esperemos que haya una ley para decir eso. Porque hay principios que son innatos al hombre, no sé, solo John Phillips, que surgen por evidencia y que justifican a la función desde otro punto de vista que son los esenciales. Entonces, cuando la realidad no supera como superó en este caso una soncera, pero hay tantos otros ejemplos para ejercer la función notarial dignamente, no busquemos la respuesta en la cuestión legal, busquemos la respuesta en la cuestión ética. ¿Qué valores son los que la sociedad reclama hoy en la actualidad? Yo creo que el primer valor que la sociedad reclama es la justicia. Entonces nosotros, claro, decimos, con Cicerón aprendimos que la justicia es darle a cada uno lo que por derecho le corresponde, a lo que luego los preceptos lo repudian después. ¿Recuerdan esa frase, no? Justicia es la constante y perfecta voluntad de darle a uno lo que es suyo. Yo le pregunto, ¿eso qué significa? ¿Eso qué es? ¿Saben qué es? ¿Saben qué significa? Una de las frases más lindas que repetimos cuando hablamos de la justicia, pero que no se puede explicar. ¿Qué es la justicia? No sabemos.
Repetimos, pero no sabemos. Sociedades que necesitan justicia, de alguna manera, tienen que justificar la actuación de los juristas que en ella trabajan. Entonces nosotros la justicia la replicamos en el abogado, que defiende, que acusa, la replicamos en el juez, que sentencia. ¿Y nosotros dónde podemos encontrar la justicia notarial? ¿Creen realmente que el documento de justicia se pusieron a pensar esto? Digo, no estamos hablando de una cuestión filosófica menor. Estamos hablando de lo que la sociedad actual reclama. La sociedad quiere justicia. La justicia no se reclama cuando matamos a alguien en la calle para lavar la zapatilla. Esa es una clase de justicia. La justicia es el derecho penal. Como bien decía Jorge Luis, nosotros estamos alejados del derecho penal. Bueno, si la sociedad es jurista, le reclama justicia y el notario es jurista, ¿ustedes creen que nosotros realmente cumplimos con la justicia? ¿Se han puesto a pensar en qué parte del documento notarial puede cumplirse la justicia? ¿Se han preocupado por cumplir la justicia? ¿O siguen creciendo con nuestras funciones de mero amanuense? Miren, si bien más lejos, el documento elaborado se elabora porque para llegar a la elaboración hay un cumplimiento estricto de los deberes éticos notariales anteriores que son indispensables para que ese documento surta el efecto de justicia, de verdad y de seguridad jurídica de la vamos a ver. De manera que en mi visión, en mi humildísima visión, me invito a pensar conmigo y en todo caso a mejorar estas nuevas teorías, yo pienso que el documento deje de ser el centro del derecho notarial actual. Yo dejaría de hablar del documento como la esencia de la función notarial, porque el documento va a ser muy notarial, pero una afirmación lo puede dejar a un costado en un juicio, en una prueba, por ejemplo, con la ley. Yo diría que el centro de nuestra atención es toda la actividad previa que el notario realiza para que el documento sea genuino, sea legítimo, sea válido y sea eficaz. Y en ese sentido pienso que la elaboración del documento es la consecuencia de la aplicación y concreción de lo que yo llamo deberes notariales éticos aplicados. Alejo la ética de la cuestión menor para acercarla a lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a completar ese documento. Lo primero que surge en esto es el deber de información, asesoramiento y consejo. Este es un deber indelegable, el primero quizás notarial. Por más que a nosotros nos lleven la minuta, en el caso de ustedes, yo sé cómo es el funcionamiento del notariado en Perú, digo, el hecho de tener que copiar la minuta o aceptar la minuta no significa que la primera reunión con el requirente o cliente sea la de informarlo y asesorarlo a ver cuál es el contenido del documento que va a suscribir. Y en eso tenemos tres escalones. La simple información, que es una mera noticia de lo que va a hacer. El asesoramiento, que significa, como decía Jorge, ver, establecer cuáles son las normativas que regulan la función que va a realizar, ver, determinar cuál es el alcance, cuáles son los riesgos y cuáles son las prevenciones de eso. Y en tercer lugar, el consejo. El consejo notarial es el consejo o la dación de la palabra del notario a ver cuál es el mejor negocio o acto jurídico conveniente a realizar en esa escritura o en esa escribanía. O sea, advertido de qué es lo que la parte quiere, a lo mejor quiere comprar una propiedad. Bueno, advertido de eso, es ver si a lo mejor lo que corresponde hacer es una compraventa o un fideicomiso. ¿Cierto? Porque a lo mejor la voluntad se encasilló en algún lugar por la cuestión de la costumbre, pero no es lo que realmente la persona quiere. Entonces el consejo es la advertencia notarial de, teniendo en cuenta cuál es el mejor interés de la persona, cuál es el mejor negocio jurídico que se adecua a sus profesiones. Esto no es menor, lo vamos a ver en los tres valores de la antropología notarial. Si esto es así, el consejo notarial siempre va a tener límite. Como el límite del consejo notarial es la voluntad, el notario no puede imponer qué es lo que cree más adecuado para el negocio jurídico. Puede pasar que el notario advierta, y esto no hay que tener idea, aunque el negocio jurídico se plantea en sus manos, no es más conveniente para los intereses de las partes. Pero si las partes lo quieren y es legal, hay que hacerlo. O si uno no lo comparte moralmente, no queda otra que la abstención. En esto no hay muchas vueltas. Yo no hago algo, cobro el trabajo para trabajar y después reprocho lo que hice. Si dudo, no lo hago, se terminó la gestión. Claro. Y si dudo de la profesión notarial, no hago teatro, no renuncio, ejerzo la abogacía y me pongo un kiosco.
Tampoco hay tanta vuelta. Como esos jueces que dicen, yo me expuso porque tengo miedo, me expuso porque amenazaron a mi hijo, me expuso en esta causa porque no, renuncie. No se puede expulsar en todo. Acá pasa lo mismo. Si yo voy a empezar a renunciar a todos los derechos que tengo, ejercer la revolución dignamente, porque la gente no comparte lo que yo pienso, porque bien renuncio y ejerzo otra función. Ese es el primer deber ético notarial. Fíjense que ni siquiera comenzamos a hablar del documento. No está ni el protocolo a la vista. La gente se acerca con la minuta, en el caso de ustedes, puedo ver qué hizo, qué quiere, qué pretende. Usted sabe lo que es esto, sabe qué impacto tiene, sabe qué impacto tiene la cuestión del lavado de dinero, sabe todo. Porque el hombre se va de esa primera audiencia sabiendo todo. Una vez que pasamos a eso, pasamos ese examen, vamos al segundo deber ético notarial aplicado, anterior a la confección del documento. Primero, información, segundo, documento. Segundo, imparcialidad. ¿Qué se preguntaron cómo ejercen imparcialidad en el Perú? ¿Ejercen imparcialidad? ¿La ejercen o no? Digo, al pasar, ustedes saben que uno de los atributos más importantes de notario es la imparcialidad. Lo saben bien. ¿Y cómo la ejercen en la práctica? ¿Cómo se llevan adelante? ¿Quién los elige a ustedes para ejercer, para realizar un documento? ¿Las dos partes por igual? ¿El comprador? ¿En una compraventa, por ejemplo? ¿Quién los elige? ¿Quién es el garante? ¿El abogado? ¿Quién es el garante para que ustedes instrumenten una compraventa? No lo digo porque me parece que responde alguno, no estoy haciendo el monólogo. ¿Quién es el garante? El comprador. El comprador dice, si va a la confianza, el notario de confianza está ahí y no se la minuta. ¿Y quién le paga los honorarios? ¿Los dos o el comprador? ¿Y la imparcialidad? Pregunto, al pasar. La imparcialidad definida por los grandes es el trato equidistante de las partes. Tratar a las dos partes con equidad. Y si yo, por ejemplo, un planteo ético, jurídico no, estoy cansado de la ley escrita. Vamos al planteo ético, en la ley escrita está la respuesta al problema. Yo planteo en general las cuestiones éticas. Digo, si viene el comprador y dice, yo acá traigo la minuta, voy a hacer el documento, yo le voy a pagar los honorarios, qué bien la escritura esta, me voy a pedir de vacación con mi familia, por pagar una buena escritura, tiene un muy buen horario, fantástico. Pero yo necesito activar con ese comprador que usted no lea esta parte de la escritura, porque es una parte donde el vendedor va a dudar, porque a lo mejor él tenía otra finalidad, ¿no? Y yo no quiero que usted lea esta parte. ¿Puede ser? ¿Qué le decimos nosotros? No. Entonces dice, ¿pero cómo si yo le pago los horarios? Y peor que eso, si nosotros en el documento descubrimos a la lectura que hay un vicio de la voluntad que afecta al vendedor, por ejemplo, la lesión, digo, yo entiendo en un ámbito celestial como el que estamos, todos digamos, de ninguna manera lo leemos, lo denunciaremos, Jorge Luis, metero, esto, lavado de dinero, no tiene nada que ver, meter igual, que vaya a hacer eso. Yo entiendo que esto es así, yo entiendo, pero la verdad, en mi país, es otra cosa, cada vez más escrituras. Entonces, segundo deber ético de imparcialidad, éticamente conversado, tiene que ver con que el notario no debe posicionarse en la persona que le alcance el negocio jurídico instrumental, sino que debe posicionarse en el problema. Esto es, ¿qué es lo que la persona desea para documentar? Y cómo desde ese documento se puede hacer la justicia para las dos partes por igual. En esto, los grandes maestros de la notaría español, Luis Fijón, por ejemplo, en la función asesora, hablan y dicen, miren, no piensen que la imparcialidad notarial es la judicial, no tiene nada que ver. No es el escribano el que decide el derecho, el que termina con el conflicto, sino que lo evita. Entonces, como el notario evita el conflicto, lo que tiene que hacer es compensar la imparcialidad. Que muchas veces, en la compensación de la imparcialidad, va un mayor asesoramiento y recompensación de los deberes éticos en favor de una de las partes, el más desprotegido, por ejemplo, una hipoteca bancaria. Yo no voy a asesorar de la misma manera al gerente de banco porque el gerente me va a decir, mire, a mí no me importa lo que usted le diga, si el departamento legal dice que yo firmo, se terminó. O sea, la imparcialidad no significa el mismo trato, significa que el trato notarial sea para dos partes de manera tal que el negocio sea justo y no que haya una canallada en el documento.
Y cercano a la imparcialidad, el tercer deber ético aplicado es el deber de independencia. Que este deber no tiene de ninguna manera un reflejo legal, ni lo va a tener nunca, porque es un deber de conciencia. Pero cómo somos los seres humanos. Si hay una ley, la cumplo. Pero si no está la ley, bueno, la cumplo cuando puedo. Necesito dinero, no la cumplo, tengo mucho dinero, soy dadivoso, así no se puede vivir. Si no es la vida. ¿Qué es la independencia? Es la relación que el notario ya no tiene con sus requirentes o con los comparecientes hacia él o sus clientes, sino con las terceras personas que en el momento de la celebración del negocio son ajenas al negocio jurídico, pero que pueden estar de alguna manera implicadas con esa realización. Muchísimos casos. Una persona que transmite el dominio de una propiedad para que en caso de que haya una quiebra o un concurso posterior no se lo puede ejecutar porque se transmitió el dominio, entonces evidentemente un efecto doloroso, o una persona que a lo mejor no quiere a sus hijos, entonces transmite el dominio para que en el caso de fallecimiento el hijo lo herede. Muchísimos casos que existen en el derecho en donde el notario actúa de buena fe, pero que puede tomar razón de él. Bueno, el deber de independencia es claro, lo planteamos Francisco Rodríguez. El deber de independencia es: si el notario advierte que con el negocio jurídico que va a realizar puede generar un daño potencial, debe abstenerse de realizar el acto. En esto, la regla española de José Antonio Molleda Fernández es clara. El notario no puede ser más papista que el Papa. En el caso, por ejemplo, de la venta de un bien para perjudicar a un hijo, nunca hay que pensar, por más que en nuestros países latinoamericanos la influencia de la legítima sea muy importante y hereditaria, nunca hay que pensar que los bienes de los padres son de los padres y no de los hijos. Es decir, el padre se queda viudo de los 80 años, se pone una señorita de 14, 15, 20, y dice: qué linda es la vida. Tenemos esa posibilidad. Y vive y dice: mira, yo vivo de mi propiedad y me voy a hacer una recorrida en los países del Caribe con la señorita. Bueno, por más que venga el hijo y diga: escribano, si usted hace esto, yo lo voy a matar, lo voy a denunciar, hay que declarar en esa línea, mi padre está insano, simplemente no declarar, hay que declararlo para no vender bien. Uno tiene que pensar que haciendo uso de capacidad, si no me quiere vender, vende porque viene de él, no de los hijos. Eso es una desviación fantástica que los profesores de Derecho de Familia hacen de nuestras naciones y que nos hace muy mal. Digo, cuando uno hace un acto que puede generar un perjuicio posterior, no un acto libre de voluntad, quiero vender mi casa porque quiero vivir los últimos años de mi vida como se me plazca. Tenemos entonces el deber de información hacia el consejo ético, los deberes de independencia y imparcialidad. Cuarto deber ético fundamental, deber de legalidad, pero acá le vamos a agregar una palabra, es el deber de legalidad integrada. Ya no es más la legalidad que teníamos antes, hasta hace muy poquito tiempo. El notario, dicen los autores en general, debe cumplir la ley. Esa es la definición de la legalidad, debe cumplir la ley. Yo siempre me pregunté: ¿qué se de escribir esto? Pero por supuesto que debe cumplir. Todos ciudadanos deben cumplir la ley, no solamente el notario, ciudadanos. Y en la comprensión de eso, nosotros, los escribanos, nos atamos a parámetros legales para poder ejercer la función. El caso que planteó recién Jorge Luis es fantástico para ver lo que yo voy a intentar describir ahora en pocas palabras. Jorge Luis estaba en la norma de la GAFI. Nadie sabe de dónde queda la GAFI, ni queremos saber de dónde queda. Allá nos da lo mismo que esté en Albanía, nadie sabe. ¿Qué es la GAFI? No sé. Víctor Hugo me dice: yo estoy en Guarán, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Ni me gusta la frase GAFI. ¿Qué significa? Bueno, no. Pero claro, avanza el delito de lavado de dinero, avanza la trata de personas, hay que combatir el flagelo de la droga y los países empiezan a reglamentar. O sea, hay leyes, decretos, reglamentación. Y en todo eso cayó en el derecho peruano, notarial peruano, como en el argentino, el derecho interno, todas las leyes que dicen: a partir de ahora, mire, la GAFI, Víctor Hugo, si no te importa, no importa. Ahora tienen una ley nacional que te obliga, o un reglamento que te dice cómo tenés que actuar. Y esos reglamentos, jurídicamente, que están muy bien, están llenos de lagunas éticas. ¿Por qué? Porque el derecho tiene un límite, en esto jamás se olvide. El límite es cómo el hombre vive en sociedad. Si el límite siempre va a ser eso, no una norma para prevenir un delito tan grave como puede ser el lavado de dinero, nunca una norma de ese estilo
va a poder graficar en un reglamento todo lo que debemos cumplir para llegar a alcanzar los objetivos complejos. Es más, les voy a decir algo que es dolorosísimo. En el cumplimiento estricto de esas normas, nosotros podemos violar la Constitución. Porque yo digo, hago la escritura pública, la instrumento, y después tengo algunos días para pensar a ver si la operación fue sospechosa o no fue sospechosa, y un día me levanto y le digo a María Fernández, etc. Tengo miedo. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Porque hice una operación sospechosa. Ningún problema, llame y denunciará. Pero yo hoy denuncio a la UIF. Denuncio. La operación que hice escritura pública tal, es sospechosa. Muy bien, me dice la UIF. Gracias, Iván, usted es un colaborador de la justicia. El Estado se lo va a agradecer. Y entra, en mi país, entra con un nombre en secreto la denuncia. La denuncia en secreto, como siempre es. ¿Quién denunció? No sé, Pato Dora. Nadie sabe quién denunció. Está la denuncia. La UIF empieza a hacer la investigación y determina que no lo llama, requiere, desde dónde sacó el dinero, lo que muy bien describió fantásticamente en esto igual y determina después de un año que no había operación sospechosa. Entonces, después de un año, cuando se hace el arqueo que fue que denunció la operación sospechosa, porque no hay, si no se viene una falsa denuncia, no es tan fácil el derecho penal. Mire, llamo yo, Henry ha asesinado, y va a venir la policía y se lo lleva a Henry. Si así fuese tan fácil, dividiríamos todo por un despecho en una relación amorosa, estaríamos presos, desterrados, exiliados. El derecho necesita una fuente fidedigna. Cuando la investigación en la avanza, el dato que genera esa investigación se revela. ¿De dónde usted dice que yo la hago dinero? De la escritura. ¿Quién tiene la escritura? Sebastián. Fantástico. Después que la UIF dijo, miren, nos equivocamos, disculpen, esto no es un café tranquilo y vas a hacer un paz que no tiene ninguna cosa sospechosa. Vino a la clienta me toca libre y digo, ¿cómo le va, señor? Qué alegría, necesita hacer un poder, un acta, ¿por qué ha venido? No, mire, vengo a preguntarle por qué ha denunciado, porque estuve un año denunciado, bajo sospecha, se me cayeron 3 créditos, me dijo que iban a tener Estados Unidos, no me dieron la visa porque nosotros estábamos sospechados, me generó un daño moral, familiar, patrimonial, económico, existencial. El gran Carlos Fernández Cesareo, jurista de ustedes, habla de estos daños existenciales, y usted me lo generó, y resulta que yo no soy operación sospechosa. En base a usted me dijo que yo era sospechosa persona. Yo no puedo pensar, ¿por qué me parece sospechosa? No me gustó la cara. Me parecía que la cara me iba a una conferencia de televisión. Discriminación, tratado de derechos humanos fundamentales. Discriminación. Segundo, ¿qué puedo pensar? Trabajo usted. Yo trabajo de, no sé, de cualquier cosa. No va el sueldo acorde con lo que está laborando. No, pero justo la semana anterior me gané la lotería. No viene una novedad, etc. Tengo que explicar para que me gané la lotería. O recibí una donación de mi madre. O murió un tío abuelo quinto que nadie conoció, y como no lo sucedió que va así buscando, me cayó un tío que vivía en Alaska, me hicieron que Alaska, pero me llegó una fuente millonaria y yo pude comprarlo. ¿De dónde usted sacó que era sospechosa la operación? Entonces, claro, ahí tenemos el deber de integridad de realidad, y acá quiero llegar. ¿Saben qué? No nos alcanza con saber la ley. Somos juristas. La primera ley fundamental de los Estados, hoy más con las nuevas teorías, parte de considerar la Constitución Nacional como primera ley. Pero claro, nosotros nos preocupamos por las normas técnicas. Esto no es que nosotros somos culpables. A ver, mi padre fue escribano y ahora se jubiló y fue el que me dio la notaría a mí. Lo primero que me dijo es, nosotros tenemos que saber cómo se inscriben las normas en los registros respectivos. Y yo, hay el registro del público de propiedad de la provincia de Buenos Aires, saca una normativa rara y yo me digo, ¿cómo voy a escribir esta escritura? Bueno, no hay que olvidarse que son normas técnicas, que son importantes para ejercer la función, que las normas arbitrarias en nuestros países son las normas del derecho procesal de los abogados, o sea, tenemos un procedimiento para escribir, pero que no dejan de ser eso, normas técnicas. Que tanto nos gustó hablar de Kelsen, tanto nos gustó hablar del ordenamiento jurídico, pues bien, las normas técnicas son la base, arriba de la pirámide está la Constitución Nacional de los Estados. Como nosotros somos juristas, el deber integral de realidad implica que lo primero que tenemos que ver es si la Constitución Nacional está afectada, si las declaraciones de derecho y garantía de la Constitución están afectadas por el acto que voy a realizar. Porque no va a haber juez en Iberoamérica
que falle en contra de la Constitución Nacional, por más que sea una ley positiva y vigente que así lo establezca. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que ya no alcanza con que el deber imperador de realidad para hacer una compraventa común, el jurista peruano diga Código Civil, leyes especiales, reglamentos para escribir. WIF, lo que muy bien ponía precisamente con el libro así, o la boda de títulos. Sino, primero, interpretar si ese acto esconde de alguna manera alguna violación fundamental del derecho que esté adquirido. O sea, parte de lo más importante que la Constitución. Entonces ya la ley deja de ser la ley para hacer la comprensión del derecho. Los mexicanos son especialistas en estas nuevas doctrinas. Yo he quedado fascinado de hablar con José Antonio, con Carbonell, que habla de toda una teoría neoconstitucional del derecho. O sea, el derecho ya no se interpreta solamente a través de la ley, sino se interpreta a través de la Constitución. La Constitución es un baremo que mide todas las acciones jurídicas. Y de ahí entonces es que nosotros como juristas tengamos que ver primero si lo que nosotros revisamos tiene que ver o no tiene que ver con la Constitución Nacional. No con la parte orgánica, sino con la parte dogmática. ¿Está claro? Bien. Finalmente, considerando todos estos deberes éticos que hay aplicados, nosotros vamos a llegar a la conclusión del documento. Si este documento que nosotros vamos a realizar tiene que ver con el cumplimiento estricto de todos estos deberes éticos y deberes aplicados, nosotros vamos a consolidar un deber jurídico fundamental para el Estado que se llama la paz. Monasterio Hidalgo de España lo decía. Joaquín Costa lo decía. Joaquín Costa decía, anotaría abierta, juzgado cerrado. En algo que en un muy buen libro Osvaldo Arias Montoya acá reproduce. El primer libro era el comentario a la ley 1049, comentario a la actualidad notarial peruana. Una frase similar. Si por el notario actúa, el juzgado no tiene importancia. No es que el que juzgado, porque definitivamente no van a recurrir las personas nunca al juzgado, porque el notario imprimió paz y seguridad en el documento que estableció. Sobre esto una reflexión, ya casi finalizando, para no aburrirlo. Hay tanto por hablar y tan poco tiempo. Una reflexión. ¿Qué valor ustedes le dan a la escritura pública? ¿O qué valor la sociedad le da a la escritura pública? ¿Le da el mismo valor que una sentencia judicial, por ejemplo? ¿A ustedes les llega? Cuando estudiamos el derecho vivo, vieron que a veces mandan fallos judiciales especiales. En el caso del notariado peruano, yo siempre recuerdo el fallo que declaraba la inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 1049 por los 75 años. El colegio de Puno, creo que había impulsado, y otros colegios más, o todos los colegios. Recuerdo que era así, no quiero decirlo, pero recuerdo que lo estudiaba, me llamó mucho la atención, me gustó mucho. No sé si, no me meto en la cuestión de fondo, sino, que estaba violentando la ley y un derecho constitucional que yo no puedo presumir que una persona que tiene más de 75 años no le da más la cabeza con trabajar. Es una percepción que en la época de los derechos humanos no funciona. Digo, a nosotros a menudo nos llegan fallos de jurisprudencia. Un juez dijo esto, hay que escribir a favor o en contra del juez. Otro juez dijo esto, la Corte dijo esto, el Tribunal de Derecho Constitucional dijo esto. Sale un fallo y hay detractores y admiradores. Y doctrinas para los dos lados. ¿Alguna vez a ustedes les llegó una escritura pública para argumentar, para que haya detractores y haya admiradores? ¿Alguna vez la ley, no sé cuál es la editorial, le mandan por mail y dicen escritura pública? El Villavicencio Cárdenas, acá. Mire cómo redactó, cómo hizo la minuta, cómo redactó, cómo asesoró. ¿Nosotros algún día nos llega eso? ¿No les llama la atención? Si nosotros creamos derecho en un instrumento público igual que la sentencia. Vamos a ver, pero esto es lo que pasa en la realidad. Estudiamos las sentencias, las escrituras no, las sentencias. Vamos a ver la realidad, demos una vuelta de tuerca. Bien, yo tengo 38 años, si la bomba no me entiendo ahora, no la quiero más. Si yo me equivoco, que me juzgue la historia, a los 70 años pediré perdón. En este momento de mi vida, casado felizmente con mi Fernández y hijos todavía que corran riesgo de lo que yo voy a decir, el momento de jugársela es ahora. Para ver si alguno de ustedes capta este concepto y salimos adelante con lo mejor que tenemos que ir a hacer y ética de la nacionalidad. Comparemos la sentencia con la escritura pública. El jurista le da valor a la sentencia, interpreta la sentencia, la valora, la comenta. Sin embargo, la sentencia tiene muchos estadios para ser discutida y luego para ser confirmada. Entonces el juez de primera instancia ordinario me dice, usted no tiene razón en el planteamiento y pierdo el juicio. ¿Qué
hago yo como apelo, recurro? Digo, yo no estoy de acuerdo, acá hay un agravio, por favor, que el juez que viene, que el juez, escúchame ayer, que el juez que viene después diga que yo tengo la razón, que yo tengo la verdad. Segundo juez, ¿qué dice? Mire, para mí no la tiene, te perdió. ¿Qué posibilidad tengo yo? De acuerdo a cada ordenamiento, o queda ahí la causa, o voy al Tribunal Superior. ¿Qué me dice el Tribunal Superior? Después que yo le pagué al asesoramiento jurídico, me dice, mire, la verdad es que usted no tiene razón. ¿Qué me queda a mí? Sí, los ordenamientos, planteo quejas, ustedes quieran, sí, planteo, hago el bombo, todo, yo puedo hacer todo. Le digo, ¿qué me queda a mí? Me queda ir a un organismo internacional que ante la sentencia que yo creo injusta, diga un consejo consultivo de ética, diga, mire, para mí la sentencia está bien o está mal. Ese consejo consultivo de ética que emite un dictamen no vinculante, Costa Rica, La Haya, etcétera, etcétera, puede decir que la sentencia está bien, o puede decir, mire, la sentencia me parece injusta, o me parece que no es correcta. Pero puede siempre, primero, todas las sentencias son discutidas, todas. Y segundo, aunque haya cosas juzgadas en mi país, siempre va a poder haber un órgano consultivo de ética, una doctrina en contra que cambie las sentencias posteriores. Porque digo, la jurisprudencia en nuestros países no es lo que decía Genón Frank, o lo que decía Oliver Wendell Holmes, José Antonio, el derecho es lo que los jueces dicen que es. Bueno, no. Nosotros aspiramos a que cada caso sea único y cada caso tenga la justicia que se merece. Entonces, aunque nosotros perdamos el juicio, puede pasar que alguien a posteriori diga, esa sentencia es injusta, esa sentencia es arbitraria, esa sentencia es absurda. Entonces, los jueces que vengan después pueden cambiar de criterio. Y lo que para alguien en algún momento de su vida fue perdidoso, para otro posterior puede ser considerado un ganador, puede ganar, en el caso de usted. ¿Me siguen el razonamiento? Vamos a la escritura pública. Autorizada por el notario se terminó. Usted me dice, no, Sebastián, ¿cómo un profesor desconoce esto elemental? ¿Para qué viniste hasta acá? Me hubieran mandado a caballo para que sufra el puente del camino, desde Argentina hasta acá. Dice, ¿existe la graduación de falsedad? ¿Existe la posibilidad de que la escritura caiga por simulación o por falsedad o no? Bueno, yo les digo, lo invito, puede haber una falsedad notarial, salvo que haya un error notarial. Que por ejemplo en mi ciudad hoy yo hago un acta notarial, ¿no? Y diga, en la ciudad de Junín, yo vivo en Junín, provincia de Buenos Aires. La ciudad de Junín, partido con provincia de Buenos Aires, ante mí Sebastián Justo Cosola, hoy, 29 de julio de 2016, siendo las 12 del día, realizo esta acta y doy fe. Va a venir alguien y me dice, mire, Sebastián tiene salida de inmigración al Perú, todavía no volvió. O sea que es imposible. Ahí sí hay una relación de falsedad, pero por un error, grosero error, que por supuesto los hay. Hay algunos que creen que va a pasar y a veces no pasa. Y por eso las penas notariales son tan fuertes. Usted hace eso, fantástico, destitución. Ni multa, ni suspendido un mes, todo volvemos, destitución, está bien. Digo, las escrituras que caen son las que caen por errores cometidos por el propio notario, por falsedades cometidas por las partes nunca, el notario comete la falsedad, o por simulación de la parte. Una persona que vino y me dijo, yo compro, yo vendo, era normal la operación, y después nos enteramos que entre ellos no se habían dado el dinero. Bueno, está bien, harán simulaciones los herederos, harán simulaciones entre la familia, ganarán o perderán la escritura que disponen. Yo voy al juez y le digo, señor juez, hola, sí, muchas gracias. Señor juez, le digo yo, quédese usted tranquilo, que me remito a la escritura porque me olvidé lo que dije. Chao, hasta luego, mucha suerte, que se peleen entre ellos. Simulación. Si la sentencia la recurrimos, y aún recurrida de muchas cosas juzgadas, puede haber doctrina, puede haber un consejo consultivo que después diga lo contrario y cambie para siempre el caso ante ese supuesto de hecho fáctico. Y la escritura queda ahí.
Por Dios, ¿cómo nosotros no advertimos el valor de nuestros productos? Y con esto cierro el concepto que quería decirles en el título que propuse. El título que propuse se llama 3 valores para el ejercicio de una función notarial y forma de ontología. Entonces, hay 3 valores notariales, pienso yo, que son los que más reclaman la sociedad de nosotros y que nosotros siempre cumplimos. La verdad, nosotros técnicamente lo llamamos fe pública, pero la verdad. En segundo lugar, la justicia. Y en tercer lugar, la seguridad jurídica. La cuestión de la verdad, filosóficamente, podemos llegar a determinar que la verdad no tiene una respuesta correcta. Y de otras disciplinas, como por ejemplo puede ser la medicina, muchas veces nosotros entendemos, muy a pesar de la evaluación, por ejemplo, del paciente, de conocer cuál es su estado o su historia clínica, muchas veces reconocemos que a veces la verdad en medicina es de alguna manera esquivada para causar una potencial regeneración de la expectativa de la esperanza. O sea que la verdad no se puede definir en ningún lado, no vamos a hacer un caso de histórica de la verdad, sobre todo por un tema que yo tengo una posición normal que no quiero polemizar, porque no es aspecto táctico. Pero sí decirles que en el ser notarial la verdad tiene nombre y apellido. Fe es nombre y público y apellido. Cuidado con la fe pública y apellido, porque esa fe pública que no es verdad va a ser muy difícil que caiga en juicio. Entonces, la ley sí, el notario de la fe pública, pero antes que la ley, la ética. ¿De qué es la verdad? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a imprimir con nuestra firma a un hecho que va a ser absolutamente indiscutible para la gente? El segundo valor es la justicia. Dicen, Sebastián, yo veo bien la justicia en el derecho penal, uno mata, otro muere, uno roba, otro sufre. No veo mucho la justicia en serio notarial. Me parece que es un concepto abstracto, que no tiene nada que ver, me da la sensación de que está algo medio rebuscado. Veamos la justicia. El derecho actual reconoce, el derecho privado, fundamentalmente el principio de autonomía. No las discusiones viejas de la autonomía que venimos dando, por ejemplo, en materia de contratos. La autonomía de la voluntad para ejercer un contrato como todos lo firmamos como un contrato de adhesión. Esas discusiones son técnicas, que no hacen la cuestión. La cuestión de la autonomía de la voluntad acá tiene que ver con que el notario tutela cuál es la voluntad real de las personas. ¿Y saben qué? Acá siempre va a haber injusticia. Yo no sé cómo tú lo ves. Siempre va a haber injusticia. Tenemos algunos casos puntuales para verlo en la práctica. Se me va a hablar de Zenón y no lo puedo bajar a hoy. Bueno, en una compraventa, siempre en una compraventa el vendedor cree que vende por poco y el comprador cree que paga mucho. Pero eso es natural. Entonces, José Antonio, que hace un estudio formidable de estas citas, dice: Sebastián, claro, esto lo decía Aristóteles en el libro de citas, por ejemplo, que vamos a presentar. Decía, hay una justicia distributiva, una justicia conmutativa y una justicia legal. Y la primera justicia, que es la conmutativa, es la justicia que se da entre las partes. Entonces, claro, cada uno quiere ceder lo menos posible para que el otro tenga. Bueno, es el notario el baluarte de la seguridad en la justicia para advertir que no haya insurrección, fraude, simulación, error, dolo, violencia. Es el garante de esa seguridad. Para hacer entender que el negocio es justo. Porque si el notario no hace entender eso en el momento de la firma, el vendedor se va a ir pensando que vendió por poco, porque hizo un mal negocio, y el comprador que pagó mucho. Siempre es así. Véanlo en todo. En un fideicomiso inmobiliario, ¿vas a ver fideicomiso inmobiliario? Tiene la práctica de hacer que alguien haga consejo de la figura única, que hagan un pozo con dinero para construir un edificio entre todos haciendo cortes y en esa costumbre de fideicomiso. No la tiene mucho acá en el Perú. Bueno, saquemos casos de fideicomiso. En una donación sí. Bueno, ¿quién dona? Padre e hijo. Bueno, el papá siempre que dona, lo hace de todo corazón, de toda voluntad, de todo cariño, de todo afecto. De paso dice, mire, si yo me muero y este se casa con la persona equivocada, o este se casa con la persona equivocada, que el patrimonio quede firme, está bien, dona. Pero dona creyendo que el día de mañana el hijo, ante una situación inusual, va a tener gratitud con el padre. No se lo exige, por supuesto, pero lo piensa. Y si el día de mañana me quedo solo, no te digo que me voy a vivir con mi hijo,
con 5 hijos con la mujer, a lo mejor no voy a entender la situación, pero por lo menos que mi hijo me venga a visitar. Y no que me deposite en un geriátrico y me deje cuidado a sola, que se muera. En la donación, este principio de justicia, el padre protector del hijo, está presente en el pensamiento siempre de los hijos. Y muchas veces pasa que los hijos obligan a los padres a hacer más donaciones. Ahí hay una situación de abstención notarial tremenda. Yo lo he vivido muchas veces. Papá firma. ¿Qué firmo? No, firma. Yo no, pero te va a firmar, se puede hacer cosas, se va a pagar los libros, etc. Bueno, el hijo, a contrario censo, ¿qué va a pensar? Mi papá está cumpliendo una obligación que es dejarme los bienes. Fíjense, eso es justicia. Por Dios. Ni hablar de la constitución de vida de familia, de la constitución de vida familiar, de todo. Son las causas de justicia que nosotros tenemos en nuestras manos siempre. Usted no se puede permitir firmar un documento y que el otro día venga la persona y diga, mire, rómpalo el documento porque tengo dudas, porque hablé con alguien y me dijo que firmé. Siempre se pasa en todos los actos notariales, en un acta notarial de constatación. El constatado siempre se siente atacado y el que lo contrata a ustedes siempre piensa que como le paga a usted, vaya y ponga, denuncie, que eso, y a lo mejor se cuenta con otro que le dice enfrente, no, yo no solamente que le dejo pasar el tema, no, sino que quiero decir algo, ¿y usted qué va a decir? No, sí, tienen que darle lugar. Entonces, en todos los casos notariales la voluntad regula la justicia. Y la justicia tiene que ver con esto, hermano. Ahora busquemos el homicidio, busquemos la vida. Finalmente la seguridad jurídica. Miren, a mí la verdad que la seguridad jurídica no me parece que sea el valor más trascendente, con total respeto. Un artículo Gallego del Suelo que me ha conmovido, se llama Seguridad Jurídica Técnica y Dinámica, comienza a hablar de la seguridad jurídica y en un momento dice, yo mismo he contribuido a esta conclusión. Al decir que la seguridad jurídica dinámica es la seguridad del tráfico, y la seguridad jurídica estática es la seguridad de las partes de una empresa. Yo digo, entre el ejemplo y la otra, yo siempre tengo que escoger que la voluntad de la parte esté documentada con las partes escritas. Y la circulación posible del documento necesariamente es importante, pero en todo caso es algo que luego se puede sufrir si la voluntad de las partes no está iniciada. Entonces la seguridad jurídica es una consecuencia directa de la verdad y de la justicia. Dada la verdad y dada la justicia, está la seguridad jurídica preventiva. Si la escritura pública tiene estos tres valores, que son valores éticos, mucho más que éticos, ese documento va a ser absolutamente intachable, intocable, inmodificable. Va a asegurar la perpetuidad de la voluntad de las personas, no como una sentencia. Por supuesto, yo lo digo esto como para comenzar por Dios, pero los juristas, si hay alguien que tiene claro que los juristas cumplimos con claras intenciones, yo pienso que lo tengo muy en claro. Nosotros no tenemos nada que ver con el juez, con el abogado, con el profesor teórico. Somos cuatro profesionales diferentes. Entonces, de ninguna manera quiero que yo planteo con total vehemencia, porque estoy convencido, se entienda como una guerra contra la magistratura. No. Digo, en el caso puntual, vean ustedes, como muchas veces nosotros valoramos las sentencias que son opiniones filtradas de los jueces, y no valoramos lo que tenemos en la mano, que es un documento auténtico que reúne estos tres tipos de valores. Miren, ya lo dijo Gallego del Solo, se comenzó con la cita de Gallego del Solo, se podría contar ciencia, podría funcionar más o menos perfectamente, yo lo entiendo, lo valoro, lo aprecio, estamos todos de acuerdo. También lo dijo Juan Francisco Delgado Miguel, esta charla yo le pedí a la autoridad que sea en su homenaje. Juan Francisco Delgado Miguel fue el autor más importante de literatura notarial del mundo. Ninguno de nosotros lo va a superar jamás. Lamentablemente falleció en el año 2007, pero nos dejó el mejor legado, que va a ser insuperable, que es esta compilación de temas deontológicos y el clásico libro rojo de teología notarial. Acá está toda la doctrina notarial esencial para hablar de temas deontológicos y nadie de nosotros jamás va a superar esto, hizo Juan Francisco. Lo recordamos aquí porque lamentablemente vivimos en una época donde el hombre que deja todo por una profesión, por un oficio, por un arte, por lo que fuera, muere y el otro día nadie lo recuerda. O no lo recuerda como nosotros creemos que debería ser recordado.
Y además a mí me da la sensación, con esto finalizo, que nosotros los que venimos detrás tenemos muchísima suerte. Yo nací en una época en donde el notariado ya había dado la primera lucha y con doctrinas consolidadas. ¿Sí? Yo tuve mucha suerte, la que quizá ayer no tuvo. La que quizá otros juristas de la talla de él no han tenido, porque han tenido que empezar desde cero, sin nada. Nosotros, los que estamos aquí, estamos reflexionando en un congreso sobre la codificación. Significa que los primeros temas de discusión notarial, como por ejemplo, si el notario era importante o no era importante, si el documento era legítimo o no era legítimo, si la función notarial era relevante para hacer una función autónoma, eso porque nosotros ya lo damos por hechos. Venimos a discutir acá cuestiones importantes para ver, ¿podremos codificar el derecho notarial? No podemos, está bien. Es un estadio que supone la concreción del sistema y la concreción y estabilización de una actividad como es la notarial. Entonces a mí me parece que nosotros, lejos de olvidarnos de los grandes maestros del derecho notarial, lejos de creernos que nuestras teorías son las mejores, tenemos que pensar que somos afortunados y tenemos que pensar que en última instancia lo que estamos haciendo es consiguiendo extender las teorías aún de las personas que no están vivas, pero que han hecho tanto por la comunidad. Ustedes dicen viva Perú, sí, yo digo viva Perú y viva Juan Francisco Vidal. Muchas gracias.